Hoy hablaremos del periodo correspondiente a la Grecia clásica, periodo que comienza en el año 499 a.C. y finaliza en el 323. A posteriori, del 323 al 31 a.C., se extiende la llamada era helenística, iniciada por Alejandro Magno, la cual analizaremos en la clase última, que será además la última de este primer cuatrimestre y que cerrará el tema que estamos desarrollando, que no es otro que la Grecia antigua en general. Pero volviendo al periodo que le sigue al arcaico que ya hemos visto, esto es el periodo clásico del 499 al 323 a.C., podemos decir que se inicia con la rebelión de las ciudades jónicas, las ciudades de la Jonia, esto es de la Grecia asiática, las ciudades que estaban sobre la actual costa turca y las islas adyacentes, una rebelión que es en contra de quienes dominaban en ese momento a los griegos de esa región, que eran los persas. Este imperio persa, que había comenzado con un rey llamado Ciro el Grande, quien viviera del 559 al 530 a.C., y extendiera su dominación territorial desde el núcleo original de los persas, en el centro de lo que hoy sería Irán, a una serie de comarcas, primero cercanas y luego mucho más alejadas, hasta rozar la India en dirección al este y al oeste. El límite de este enorme imperio persa sería la región griega de Jonia, la Grecia asiática y las islas que están enfrente de la actual costa turca, para luego intentar extenderse aún más al oeste, conquistando la Grecia continental y las islas cercanas. Este intento se revelaría infructuoso, los griegos lograrían rechazar en dos oportunidades el avance persa e iniciarían en los años subsiguientes un contraataque que los llevaría a ser los conquistadores en este caso. Primeramente son los persas los que conquistan una gran cantidad de pueblos, llegan a conquistar parte de Grecia. Los griegos por primera vez se unen contra un enemigo exterior, bárbaro, no griego, las ciudades-estado griegas que vivían peleándose entre sí, en que incluso a veces hasta se aliaban con pueblos bárbaros para luchar contra sus hermanos griegos. En este caso, por primera vez hubo un gran frente militar comandado por Atenas en primer lugar y en segundo lugar por Esparta, las dos principales polis griegas, que lograron una al menos precaria, efímera unidad griega contra el enemigo invasor, el persa, quien fue rechazado, como les decía, dos veces, y esto fue el inicio o el primer antecedente para que ya con Alejandro Magno, en un periodo posterior que veremos en la clase próxima, iniciasen un decidido contraataque contra el imperio persa que les llevaría a los griegos en su conjunto, capitaneados por el rey de Macedonia, Alejandro, que se convertiría en rey de todos los griegos, a conquistar el imperio persa en su totalidad, a derrotarlo completamente y a incorporarlos en un gran imperio helenístico de lengua griega que ocuparía todo el Mediterráneo oriental. No solo el imperio persa derrotado, la Grecia continental, asiática y europea con las islas en su conjunto, el corredor siro-palestino, lo que hoy es Turquía, Egipto, Chipre, una zona enorme que incluso se extendería tierra adentro hacia el oriente hasta la frontera con la India. Alejandro Magno llegaría a conquistar incluso una porción del actual territorio de lo que hoy es la India, de este país que para la época, para los griegos de este periodo, era prácticamente constituía el borde o la frontera más alejada del mundo.
del mundo conocido en dirección hacia el oriente. Todo esto lo veremos en nuestra clase de cierre el lunes próximo. Mientras tanto podemos mencionar, aparte de Ciro el Grande, que reinó en Persia del 559 al 530 e inició la expansión persa, de su sucesor, Cambises II, quien reinó del 530 al 522, y de Darío I, del 522 al 486. Este último rey, Darío, el primero de varios Daríos que va a haber que se van a desempeñar como reyes o emperadores del imperio persa, va a ser Darío justamente quien lidere la invasión persa a Grecia. En el año 499 y hasta el 494 a.C., las ciudades griegas sometidas por los persas en la costa de Asia Menor se van a sublevar contra el invasor y van a recibir la ayuda de Atenas y de Eretria, dos polis griegas contemporáneas. Darío entonces se lanza a la conquista de Grecia, a la recuperación de esos territorios perdidos griegos y a la conquista de otros nuevos. Del 493 al 491 a.C. siempre, se desarrolla la llamada Primera Guerra Médica, y del 480 al 449 la Segunda. La Primera Guerra y la Segunda Guerras Médicas reciben este nombre de manera, podríamos decir, errónea, ya que hacen referencia a los llamados medos, que eran uno de los tantos pueblos que formaban parte del imperio persa. Eran vecinos de los persas, habían en su momento iniciado una expansión territorial, luego fueron atacados y conquistados por los persas, que los sometieron, y a partir de ese momento los persas van a formar este gran imperio del que estamos hablando. Pero los griegos equivocadamente llamaban medos a los persas, cuando en realidad los medos eran apenas uno de los tantos pueblos vecinos a Persia que integraban su imperio. Por eso hablamos de guerras médicas cuando nos referimos a estos enfrentamientos militares entre persas y griegos. En el 490, durante la Primera Guerra Médica, los persas organizan una expedición militar que desembarca en Maratón, a poca distancia de Atenas, y allí son derrotados por Milcíades, que es un general ateniense, y sus aliados. Atenas encabeza una vasta coalición integrada por las distintas ciudades griegas que se ven amenazadas y que aportan sus tropas. Durante la Segunda Guerra Médica, en el 480, otro general ateniense famoso, Temístocles, al frente de la marina ateniense y de sus aliados, derrota a los persas en otra famosa batalla, en este caso batalla naval de Salamina. En el 479 los persas son derrotados por los espartanos y por los atenienses en la batalla de Platea, también no muy lejos de Atenas, una batalla terrestre en este caso. Ese mismo año se produce una nueva y definitiva victoria marítima en el cabo Mícale de los griegos aliados, los barcos griegos, contra lo que restaba, lo que aún quedaba de la flota persa enemiga. De esta manera, los invasores persas o medos, como les llamaban los griegos, son derrotados y se retraen a su territorio o a su imperio continental. Quedan bajo dominio persa las ciudades de la actual costa turca, las ciudades jónicas, que luego van a ser recuperadas. Como resultado de esta guerra, de esta coalición encabezada por Atenas en primer lugar y en segundo lugar por Esparta, de la cual los espartanos, una vez acabada la guerra contra los persas, se van a salir, pero los atenienses van a guardar
van a conservar ese liderazgo en esta confederación ateniense de distintas ciudades griegas encabezadas por Atenas, denominada también Liga de Delos, que es una de las integrantes de esta coalición, la cual estaba compuesta desde ya por Atenas, por Delos, por las islas del archipiélago de las Cícladas, por las islas de Samos, Quíos y otras adyacentes que formaban parte de la Jonia, de la parte turca o la actual Turquía, la Grecia asiática, y el Helesponto, este estrecho que unía el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. Las polis griegas de esa región también se van a integrar a la Liga Ateniense. Lo que restaba del imperio, del imperio persa en lo que hace a la dominación de las ciudades griegas, en la Jonia, las ciudades de la costa actual de Turquía que todavía quedaban bajo dominación persa, son liberadas por los griegos mancomunados, unidos en esta liga ateniense, y de esta manera la victoria sobre el imperio persa se solidifica. Atenas se convierte de esta manera en la primera potencia marítima, comercial, política e intelectual del mundo griego, intelectual y artística. Es el centro de un virtual imperio donde Atenas es la más poderosa de las ciudades, de la mayor parte o de una buena parte de Grecia, responden directamente al gobierno ateniense, quien instala distintos gobiernos de cuño democrático en cada una de estas polis que habían sido gobernadas en su momento por aristócratas, incluso por reyes, y van a adoptar el sistema político de los atenienses, se van a someter a la supremacía marítima, comercial, militar y política de Atenas, y de esta forma tenemos un periodo de virtual imperialismo ateniense a una escala menor, porque Grecia es una región geográfica relativamente pequeña, que va a coincidir con un esplendor en todos los aspectos. Para nosotros lo más importante es la cuestión cultural, es el desarrollo cultural que se da durante este periodo clásico, justamente se lo considera clásico por esto mismo, es el momento de mayor esplendor cultural y material de Atenas, que se convierte en la ciudad más importante, lejos, por encima de Esparta que le sigue, de todo el mundo griego. Este periodo clásico es dominado a su vez o marcado por la figura de un general ateniense que a su vez es dirigente político y orador prominente, llamado Pericles. Por eso algunos cuando hablan de la Grecia clásica hablan del siglo de Pericles, quien impulsó la democratización aún más acusada de las leyes o del sistema político en su ciudad natal. Entre las medidas que impulsó figura una fundamental, que es la retribución de los cargos públicos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado de la democracia ateniense como modelo de democracia griega en general y en Occidente también, basada, entre otras cosas, en la rotación de los cargos? Estos cargos demandan crecientes horas y creciente energía, por así decirlo, para ser desempeñadas de manera eficaz. Entonces los ciudadanos atenienses se ven obligados en numerosas ocasiones a dejar de lado sus profesiones, sus trabajos habituales, y durante el tiempo que dure su función pública, que es un derecho pero también es un deber en tantos ciudadanos, solo pueden trabajar de dirigentes políticos. Entonces van a recibir como compensación, para que puedan vivir durante ese periodo, una retribución, que en un primer momento es meramente simbólica, pequeña, pero que con Pericles ya es más importante. Entonces hay un principio de profesionalización de la política. También Pericles lo que hace, aprovechando la victoria y la prosperidad creciente, prosperidad material,
es reconstruir la devastada Atenas, que había sido atacada por los persas, y también llevar adelante una serie de construcciones nuevas. La más prominente de todas es la fortificación de Atenas y de los territorios adyacentes. La ciudad de Atenas, como todas las ciudades griegas en guerra casi constante, estaba amurallada en su núcleo urbano central. Pero había un segundo círculo de murallas mucho más extenso, más prolongado, que se extendía a lo largo de varias decenas de kilómetros y que protegía, amurallaba el territorio vecino, o sea, los alrededores de Atenas. Y esto va a ser importante en la siguiente guerra que se va a desarrollar próximamente. Ahora, nuevamente entre los griegos, digamos, un nuevo enfrentamiento al interior del mundo griego. Justamente entre los dos problemas externos de Pericles podemos hablar del primero de ellos que ya hemos mencionado, el conflicto todavía latente con Persia, que cada tanto atacaba las ciudades asiáticas griegas, y en segundo término, la convivencia con un histórico enemigo ateniense, que es la ciudad de Esparta y sus aliados, que durante las guerras médicas habían estado todos luchando del mismo lado contra el enemigo común, que era el invasor persa, pero que, neutralizado este último, y con la hegemonía ateniense en plena expansión, los espartanos y sus aliados, ellos tenían su propia liga, la Liga del Peloponeso, que agrupaba bajo el liderazgo de Esparta una serie de ciudades que eran enemigas de Atenas. Hay una rivalidad que se revitaliza y, bueno, en realidad ya había habido algunos enfrentamientos militares previos, pero los más importantes, los más sangrientos, se van a dar a lo largo de unos 30 años en la llamada Guerra del Peloponeso, que enfrenta justamente a la Liga de Delos, que es la Liga ateniense, Atenas con sus aliados, versus la Liga del Peloponeso, que es esa península al sur de Grecia ocupada por los espartanos, donde Esparta y sus polis aliadas se van a enfrentar a los restantes griegos capitaneados por los atenienses. La guerra se extiende entonces, como ya dije, del 431 al 404, pero está dividida en dos grandes etapas, dos grandes guerras al interior de la guerra del Peloponeso en general, con una tregua en el medio, digamos, con un periodo de paz. Del 431 al 421 se desarrolla entonces la primera parte de la guerra del Peloponeso, donde hay una equidad, digamos, una igualdad, un virtual empate entre las dos potencias de la región. Recordemos que Esparta es la principal potencia terrestre desde el punto de vista militar en Grecia, y los atenienses, en contrapartida, son la principal potencia marítima. Entonces las victorias espartanas son generalizadas en los campos de batalla terrestres, pero en el mar son los atenienses los que se imponen. Los espartanos van a asediar, a sitiar Atenas y sus territorios contiguos, protegidos por sus murallas, como ya mencionáramos. Van a ahogar y a aislar por tierra a los atenienses, pero estos van a recibir durante este periodo, esta primera parte de la guerra del 431 al 421, van a recibir por mar los suministros necesarios. El puerto de Atenas va a seguir intacto y los barcos de los atenienses y de sus aliados van a seguir comunicando y van a seguir proveyendo de alimentos e insumos a los atenienses sitiados por tierra por los espartanos y sus aliados. Pero va a haber una serie de inconvenientes, de tragedias sufridas por los sitiados. Los sitiadores son los espartanos y los sitiados son los atenienses. Como ser en el 419, que se propaga una terrible peste en Atenas, una epidemia incontrolable que acaba con la muerte de miles de personas, entre ellas el propio Pericles.
Del 421 al 415 se extiende la tregua, la paz, precaria paz entre Esparta y Atenas, que hasta ese momento estaban virtualmente empatadas en lo que hace a las acciones bélicas, pero en el 415 y hasta el 404 se va a reanudar este enfrentamiento entre las dos principales potencias helenas. Del 415 al 413 se va a producir un desastre militar ateniense, una expedición militar naval a la isla de Sicilia, que recordemos formaba parte de la llamada Magna Grecia, era una isla casi enteramente colonizada por los griegos desde hacía mucho tiempo atrás. Hay una serie de ciudades sicilianas que apoyan a los espartanos y otras que apoyan a los atenienses. Entonces la guerra del Peloponeso se traslada a un nuevo campo de batalla que es Sicilia. Los atenienses pensaban que dominando Sicilia y derrotando a sus enemigos espartanos y aliados en esa parte del mundo griego, su área de dominación iba a crecer considerablemente, los espartanos y sus aliados iban a quedar circundados, rodeados por sus enemigos, y de esta manera la balanza se iba a inclinar en favor de los atenienses. Sucede exactamente lo contrario, porque la flota ateniense es destruida casi por completo, al igual que el ejército expedicionario, por los siracusanos, de los habitantes de la ciudad griega de Siracusa, apoyados por Esparta. Tal desastrosa e inédita derrota ateniense lleva a un desprestigio de Atenas en el mundo griego en general. Sus antiguos aliados, uno por uno, van abandonando la Liga de Delos y se van pasando a la Liga del Peloponeso. Entonces el bando espartano se fortifica y el bando o coalición ateniense o pro-ateniense se debilita. A todo esto hay otra diferencia, ya hemos visto en su momento las diferencias entre Esparta y Atenas, pero una de las principales es la forma de organización política. Mientras los atenienses son democráticos, al menos democráticos para lo que era ser democrático en esta época, una democracia restringida, pero democracia al fin, mientras que los espartanos propiciaban un régimen monárquico, oligárquico, mucho más elitista y más opresivo con respecto a la mayoría o las mayorías populares. Entonces, en aquellas ciudades donde los atenienses triunfan, se instalan sistemas democráticos, que son apoyados por una parte de la población, que es además pro-ateniense, pro-democrática, pro-ateniense y a favor del Partido Popular. Mientras que la parte política más a la derecha, podríamos decir, en las distintas ciudades griegas, tiende a apoyar a los espartanos y a propiciar un régimen también elitista. Entonces, a lo largo de las sucesivas victorias atenienses, la democracia se va propagando por el mundo griego. Pero ahora son los espartanos los que comienzan a ganar terreno y a imponer sus sistemas políticos en cada una de las ciudades que van siendo sometidas. Esta derrota de los atenienses es tan generalizada que en el 411 el partido oligárquico ateniense, que también existía, que simpatizaba hasta cierto punto con los espartanos, recibe ayuda de Esparta y llega al poder o regresa al poder en Atenas. Entonces la democracia es desbaratada y brevemente se retoma el régimen oligárquico anterior, del 411 al 407, durante 4 años. En este periodo, Alcibíades, que es el general ateniense que ya hemos mencionado, que tiene episodios notables militares, de grandes victorias y también grandes derrotas, pero que tras haber protagonizado el desastre militar en Sicilia, consigue recomponer
las fuerzas atenienses y pro-atenienses, reconquista Calcedonia y Bizancio, que son polis que habían sido atenienses y luego se habían pasado a los espartanos, las recupera, y en el 407 entra triunfante en Atenas, derroca al partido oligárquico pro-espartano y reinstala el sistema democrático. De todas maneras, este triunfo o esta serie de triunfos atenienses no dura mucho. Los espartanos recuperan la iniciativa y en el 404 sitian por tierra y por mar a Atenas, la destruyen en gran parte y esta capitula frente al enemigo. Los espartanos entonces se convierten en vencedores, acaba la guerra del Peloponeso con la victoria espartana y la humillación de Atenas, la cual inicia un periodo de decadencia del cual ya no saldrá jamás. Esparta se convierte en la principal potencia del mundo griego, en desmedro de Atenas. Los espartanos vencedores suprimen todas las instituciones democráticas de la Liga Ática, o sea, de la Liga de las ciudades atenienses. Las ciudades áticas, la región de la cual forma parte Atenas, y las sustituye estas instituciones democráticas por gobiernos aristocráticos, pro-espartanos. Mientras que en Atenas instituye el llamado gobierno de los 30 tiranos. Son 30 oligarcas o 30 aristócratas, latifundistas, pro-espartanos, elitistas que recuperan el poder que habían perdido en buena medida con la democracia e instauran un sistema que no va a durar mucho, ya que en el 403 se inicia una rebelión generalizada de las ciudades que ahora estaban dominadas por los espartanos y que antes habían estado dominadas por los atenienses. Son derrocados los 30 tiranos en Atenas y se restablece la democracia, un año después de haber sido derrocada la misma. El movimiento anti-espartano es capitaneado esta vez por Tebas, que era la tercera ciudad en importancia dentro de Grecia. Apoyan a los tebanos, los atenienses, Argos y Corinto. Hay una nueva guerra, que es la guerra justamente de Corinto, del 395 al 386, durante la cual la alianza de Tebas, Atenas y otras ciudades contra Esparta se declara o termina siendo vencedora. En el 386 se firma la llamada Paz de Antálcidas, mediante la cual los persas, que habían apoyado en su momento a los espartanos y luego se habían opuesto a ellos, recuperan las ciudades griegas de Asia Menor y reconocen a Esparta como rectora de la Liga del Peloponeso. En un momento dado, los espartanos piden la ayuda de los persas, traicionando de alguna manera la causa nacional de los griegos, si es que se puede hablar de causa nacional en este caso, y con la ayuda persa logran recuperar el control de la Liga del Peloponeso. Los persas recuperan a su vez las ciudades griegas, jónicas del Asia Menor, y de esta manera, precariamente, pese a la derrota que habían sufrido, los espartanos recuperan parcialmente su poder. Hasta que en una nueva guerra, que se desarrolla algunos años más tarde, del 379 al 362, la ciudad de Tebas, nuevamente liderada en este caso por Epaminondas, que es uno de los líderes griegos más reconocidos, el más importante en el caso de Tebas, apoyada a su vez esta ciudad por Atenas, se impone nuevamente sobre Esparta y logra efímeramente la supremacía en el devastado mundo griego. La hegemonía de Tebas va a durar muy poco. Hemos visto hasta este momento la sucesión de ciudades que van dominando o liderando el mundo griego.
primero Atenas, luego Esparta, finalmente Tebas. La última de estas tres hegemonías es la que menos dura. La clase próxima veremos lo que ocurre a partir de este momento, a partir de la victoria tebana, que coincide además con la muerte de Epaminondas en la batalla final contra los espartanos, la batalla en la cual los espartanos son derrotados, pero el principal, el gran líder tebano, Epaminondas, muere en el campo de batallas. Los tebanos mantienen muy poco tiempo esta supremacía y se iniciará entonces un periodo que va a acabar con la derrota de todos los pueblos griegos, casi todos, entre ellos los que habían guerreado hasta el momento, esto es entre sí, esto es Tebas, Atenas, Corinto, Esparta, todas estas ciudades que se habían ido turnando en el poder, en la supremacía de la región, van a caer derrotadas frente a un enemigo común proveniente del sur de Grecia, que es un reino griego llamado Macedonia, cuyo rey será Alejandro Magno. Ya veremos esta parte de la historia griega en la clase próxima. Ese sería el siguiente periodo, el que corresponde a la Grecia helénica. Por el momento nos quedaremos en esta época, digamos, no avanzaremos al siguiente periodo, nos quedaremos en esta época clásica y analizaremos algunos aspectos de la cultura griega, sobre todo de la cultura ateniense. Atenas será, durante estos años, la ciudad más importante y la ciudad más floreciente, no solo en lo económico y militar, sino también en el campo cultural. Sin embargo, en el momento en que, entre otras cosas, entre otros movimientos culturales, la filosofía triunfa en Atenas, Atenas se convierte en esta época en el centro filosófico también, entre otras cosas, del mundo griego. El primer desarrollo de la filosofía, que es de lo que vamos a hablar ahora, se da no en Atenas, sino en Jonia, en una ciudad en particular del Asia Menor, que es la ciudad de Mileto, antes, digamos, de esto que estamos hablando, antes de este periodo, en torno al siglo VI antes de Cristo. La ciudad de Mileto se halla en contacto con pueblos diversos, lo cual favorece la multiplicidad de influencias culturales y de alguna manera propicia la conversión de Mileto en el primer foco, podríamos decir, del pensamiento racional en Occidente. A lo largo del siglo siguiente, el V antes de Cristo, la filosofía y la ciencia, el saber en general, van a pasar a Atenas, que se va a convertir en el nuevo centro de gravedad de la filosofía griega. Y después de Alejandro, de Atenas se va a trasladar a Alejandría, que va a ser la nueva metrópoli cultural de la Hélade. Esto es del mundo griego entendido en o considerado en una extensión territorial superior. Pero durante el periodo anterior, en Mileto, cuando nace lo que hoy llamamos filosofía, esta palabra, filosofía, amor por el conocimiento, se emplea justamente por primera vez en la Grecia clásica para designar una actividad de conocimiento teorética dirigida a la comprensión racional del mundo, a tratar de explicar el mundo de manera racional y ya no acudiendo al pensamiento mítico y legendario. Es el comienzo, o el primer comienzo, los primeros antecedentes del desarrollo filosófico y científico también, del pensamiento racional en general. Hay una escuela filosófica que es justamente la escuela de Mileto, de la que participan pensadores, los llamados presocráticos, tales como Anaximandro, Anaxímenes, Tales y compañía, donde principia la especulación sobre la llamada physis en griego, que podría traducirse como naturaleza o materia, entendida como un todo ordenado,
como un sistema racional que los griegos denominan cosmos. A partir de la fisis, de la naturaleza y de esa ordenación a partir del cosmos y de una sustancia originaria que los milesios llaman arqué, se trata de explicar el comienzo racional del mundo. Y se van intentando explicar también los diversos fenómenos considerados hasta ese momento sobrenaturales, como ser los eclipses o el magnetismo, o las tormentas, o el origen de la vida, todo lo que implique un misterio desde el punto de vista del conocimiento, se intenta explicar de un modo que se parece, aunque sea remotamente, a lo que hoy conocemos como conocimiento o explicación científica. También se realizan algunas hazañas, por así llamarles, notables desde el punto de vista técnico, que justamente están preanunciando el desarrollo científico a gran escala, como ser el cálculo, entre otras cosas, de las proporciones y medidas exactas de los astros, incluida la Tierra. Entonces se llegan a medir, por ejemplo, el diámetro y el radio de la Tierra, se descubre la esfericidad de la misma y se calculan con enorme precisión sus medidas. Hay otro grupo de pensadores que fuera de la ciudad de Mileto, aunque no muy lejos, en la isla jónica de Samos, que son los llamados pitagóricos. Esta escuela es fundada por Pitágoras, que es un pensador y un matemático muy conocido por haber sentado las bases de la geometría y de la matemática. Los pitagóricos se van a oponer a esta opción o a esta teoría o a esta propuesta de los jonios, los milesios entre ellos, que tiene un tinte, podríamos decir, materialista y naturalista. O sea, un intento de explicación por parte de los jonios del mundo a partir de la naturaleza y de la materia. Los pitagóricos van a sostener una postura idealista. Entonces se va a dar por primera vez esta suerte de confrontación entre dos posibles explicaciones acerca del mundo. Una a partir de la materia, de la naturaleza, y otra a partir del mundo de las ideas. De aquello que estaría por detrás del mundo sensible, del mundo tangible, el mundo que tiene un principio y un final, el mundo en el cual se desenvuelven las criaturas mortales como somos nosotros. La explicación no estaría ahí, sino, según los pitagóricos, en un mundo ideal o en una esencia que está por detrás de la materia y que es en realidad lo que explica todo. Y la materia en definitiva se remite o se explica por lo ideal o por lo teórico, por un mundo perfecto, espiritual, que está por detrás del mundo sensible, imperfecto y perecedero. Por un lado entonces una propuesta idealista y por el otro lado una propuesta materialista en lo que respecta a la filosofía, pero también a la ciencia o al intento por explicar racionalmente y científicamente el mundo. Aquí tenemos también otro enfrentamiento entre dos filósofos presocráticos que son Parménides y Heráclito, uno de ellos más bien idealista, Parménides, y el otro Heráclito más bien materialista. Uno sostiene la perennidad de las cosas, es decir, que todo lo que nosotros observamos como cambio, como desarrollo, como vida, como muerte, todo ese constante fluir, transformarse y morir del mundo sensible, en realidad es una ilusión. Lo que hay detrás es una persistencia, una esencia que se mantiene y que es siempre idéntica a sí misma. Mientras que Heráclito sostiene lo contrario, que es la fisis, es la materia, es la naturaleza lo que sustenta y lo que da sentido a la existencia del mundo, y este es un mundo permanentemente en cambio. El mundo no es nunca idéntico a sí mismo, las cosas, los fenómenos varían constantemente.
De Heráclito proviene la famosa frase de que es imposible bañarse 2 veces en el mismo río. La idea del río como algo fijo, aparentemente idéntico a sí misma o a sí mismo, es absolutamente errónea, engañosa para Heráclito, porque en verdad el río es el ejemplo más claro de un fluir constante donde las aguas se van renovando y donde no son siempre las mismas. Entonces el río no es nunca idéntico a sí mismo, sino que es siempre cambiante, siempre está compuesto por aguas diferentes en este caso. Todo esto ustedes lo verán más adelante en filosofía, pero es interesante, es importante tener alguna noción general de estos aportes, de estas contribuciones fundamentales de los griegos en lo que hace al pensamiento filosófico, porque también va a sentar las bases para un desarrollo ulterior de la ciencia. La filosofía en su mayor esplendor, al menos en la época griega, se va a desarrollar en Atenas, justamente coincidiendo con el siglo de oro de Pericles y la época de la hegemonía ateniense. Hay tres pensadores que se van a suceder en el tiempo, tres generaciones que coinciden con tres generaciones distintas. Sócrates es el primero, Platón el segundo y el tercero Aristóteles. Platón va a ser quien desarrolle la famosa teoría de las ideas basándose en las propuestas de Sócrates y de los pitagóricos anteriores a Sócrates. Sócrates a su vez va a proponer un filosofar en común, una búsqueda de las verdades o de las supuestas verdades por medio del análisis racional, por medio de la crítica, por medio de la crítica justamente de las opiniones, de los prejuicios, de lo que los griegos llamaban la doxa, que es el conocimiento imperfecto, el conocimiento vulgar, y oponiéndole al mismo el conocimiento por las ideas, de valor universal. Entonces para Platón, que va a desarrollar más finamente estas propuestas socráticas, existen dos formas de conocimiento. Por un lado la sensible, que es engañosa e insegura, ya que solo produce opinión. La doxa es el conocimiento basado en el mundo que nosotros conocemos, en el mundo mortal, mientras que el conocimiento por las ideas es de validez universal. Aristóteles va a seguir adelante con esta teoría de las ideas, la va a perfeccionar y va a desarrollar, entre otras cosas, la lógica, esta rama de la filosofía, la famosa lógica aristotélica, que es una suerte de teoría de las condiciones de validez del estudio o del conocimiento. Tanto Platón como Aristóteles desarrollan sistemas completos, no solamente filosóficos, que ustedes van a ver mucho mejor, como les decía, cuando tengan historia del pensamiento o filosofía en la carrera. No solo desarrollan el pensamiento metafísico y filosófico, sino algunas ramas del mismo, como ser la epistemología, la teoría del conocimiento, en la cual se va a desarrollar, o se va a destacar sobre todo Aristóteles, la metafísica, esto es la parte de la filosofía que estudia las grandes cuestiones trascendentes, la ética, la política, la filosofía política va a comenzar justamente con Platón y Aristóteles, la estética, las primeras reflexiones en torno al arte, entre ellos el arte teatral, que ustedes tienen que ver también en teoría, las primeras reflexiones acerca del teatro como arte se dan justamente con Aristóteles. Hay también otro desprendimiento de la filosofía griega, platónica y aristotélica, que se vincula con el análisis del lenguaje y también con la ciencia o las ciencias, la historia, la literatura, las artes también. Todas estas disciplinas van a quedar englobadas dentro del amplio saber de la época que los filósofos van a llegar a dominar por completo, en un periodo de la historia humana donde
los conocimientos no eran tan grandes como en la actualidad. Entonces el filósofo era este amante del conocimiento. Filo significa amor, afecto, sofía significa conocimiento o saber. Y el saber no solo comprendía la filosofía y sus ramificaciones que acabo de mencionar, sino también toda una serie de disciplinas intelectuales y artísticas. Entonces el filósofo griego es la persona que logra dominar todo el saber del momento. Y por lo tanto también Platón y Aristóteles van a tratar de explicar el mundo en lo que hace a la biología, por ejemplo, o en lo que hace a la física, la astronomía, etcétera. Con respecto a la literatura de los periodos arcaico y clásico, que estamos analizando justamente en estas clases, ya hemos hablado suficientemente del primero de los géneros literarios en desarrollarse, que es la poesía épica, a cargo sobre todo, pero principalmente, de Homero. Así que no volveremos sobre lo mismo porque sería redundante. Pero sí vamos a mencionar los géneros que se desarrollan, géneros literarios posteriores al primero de los géneros literarios, que es el género de la poesía épica. A este le van a suceder otros tipos de escritura poética, como ser la escritura de la poesía lírica. La primera de ellas es la llamada elegía, la poesía lírica por excelencia, que usa las formas primeramente y la temática de la literatura homérica. Es un género complejo que apela a la exhortación política o personal y que va a dar nacimiento a su vez, en esta expresión de los sentimientos que es típico de la poesía lírica, a otros subgéneros poéticos, como ser el denominado jambo, con Y, que es un género combativo y polémico, y el melos, que es estoy utilizando palabras del griego antiguo. El melos es la poesía lírica cantada por una sola persona. Es la poesía lírica más cercana a lo que hoy conocemos como poesía lírica. Es la poesía de amor, la poesía de sentimientos personales. También hay una lírica coral, como acá hay una conjunción de poesía y música también. Y a su vez hay un acercamiento, una ligazón con el teatro. La lírica coral, cantada por un grupo de personas o coro, se va a emplear en los teatros griegos también. A lo largo del desarrollo de la puesta en escena de las tragedias y de las comedias, hay a un costado del propio teatro griego, en un lugar específico, está el coro que participa de la acción teatral. Entre fines del siglo V y entre fines del siglo V y fines del siglo IV, a lo largo de una centuria completa, se da el periodo culturalmente más radiante de Grecia. Al interior del mismo, y como su máximo exponente en materia literaria, tenemos el teatro, en su doble vertiente de tragedia y comedia, en este orden cronológico. Primero son los grandes trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, que ustedes ya están viendo y que analizarán más profundamente en la asignatura correspondiente. Nosotros los vamos a ver más rápidamente, que son el primero de ellos, que es el primero de ellos entonces Esquilo, que vive del 525 al 456. Él representa la Atena vencedora de Maratón, la vencedora de los persas, repleta de optimismo en los dioses y en los hombres, orgullosa de su supremacía. Simboliza la tragedia o las tragedias de Esquilo, el espíritu democrático ateniense. Las tragedias se estructuran todas en forma de trilogías, en 3 partes, de las cuales solo se ha conservado completa una de ellas, que es la Orestíada. El siguiente gran trágico,
cronológicamente hablando, es Sófocles, quien vive del 496 al 406 a.C. Su vida coincide con el momento de madurez de la tragedia. La tónica que impera en las tragedias de Sófocles es el pesimismo. Los personajes se rebelan en defensa de los principios tradicionales, sacrosantos. Es el caso de Antígona, quien muere por defender la religión contra el Estado. Se produce una suerte de lucha entre el ideal heroico que arranca con la Ilíada, la Odisea y más atrás aún, por un lado, y su enfrentamiento con los nuevos ideales materialistas que provocan la caída del héroe. Hay una Grecia arcaica, homérica, la de la religión tradicional, que va siendo derrotada por una Grecia más moderna, más materialista y más racional. Esto es algo que se advierte en las tragedias de Sófocles. Finalmente, Eurípides, quien vive del 484 al 406, él simboliza la crisis profunda y la desazón de fines del siglo V, provocada por la derrota ateniense en la guerra del Peloponeso y a manos de los espartanos. Entonces aquí definitivamente se hunde el mundo heroico de Esquilo, el mundo y de Homero, el mundo anterior, tradicional, de los antiguos griegos. Es el primer trágico Eurípides que estudia la psicología femenina y que plantea los conflictos internos del alma humana. Como aquí hay una mirada más personal y menos colectiva. Entonces las mismas historias relatadas en sus respectivas tragedias por los autores anteriores, por Esquilo y por Sófocles, en Eurípides son relatadas de otra manera, bajo esta perspectiva más personalista, más intimista. Más adelante tenemos la comedia griega, con Aristófanes sobre todo, que es la comedia antigua, un primer periodo, en un segundo periodo la comedia media y la comedia nueva, la tercera y última. Aristófanes es uno de los mayores genios cómicos, ustedes lo van a ver, de la literatura universal. Lleva adelante una sátira política y social, se burla de las instituciones, de los dirigentes políticos. Entre ellos Cleón, que en Atenas es el jefe del Partido Democrático, de Sócrates, el pensador, y de Eurípides. Bueno, finalmente quería referirme, ya con esto vamos cerrando, porque se ha hecho demasiado extensa esta exposición, a los primeros historiadores. El llamado padre de la historia es Heródoto, que es el primero en tratar de estudiar racionalmente el pasado. Hasta ese momento las únicas fuentes con las que se contaban eran fuentes orales, legendarias, que se iban transcribiendo por escrito, donde se hablaba de los orígenes de griegos y bárbaros de un modo poco creíble. Se contaban leyendas acerca del origen de la humanidad y el origen de los griegos, que eran muy poco racionales. Heródoto es el primero en tratar de ordenar estos materiales y de ir puliéndolos, despojándolos de las partes más disparatadas o de los aspectos más extraños desde el punto de vista racional, de las distintas versiones de los mitos griegos. Por caso se va a quedar con las más sobrias, las más racionales, las más creíbles, y a su vez va a organizar un estudio del pasado a partir de las distintas fuentes históricas, los distintos documentos escritos que aportan información sobre el pasado. Va a escribir así su famosa Historia, así el título solo, Historia, que narra sobre todo el origen de griegos y de bárbaros y la lucha y el enfrentamiento entre dos mundos, el persa y el griego. Va a relatar, entre otras cosas, las guerras médicas. Cronológicamente a Heródoto lo van a seguir otros historiadores, Tucídides y Genofonte, quienes van a seguir
desempeñándose en su rol de historiadores cada vez de un modo más racional, más sistemático, acercándose más a lo que hoy es o lo que hoy consideramos como un historiador. Es una historia más objetiva, de tipo político, más fáctica, que se remite o se circunscribe sobre todo a relatar las cosas que pasaron objetivamente y a tratar de explicarlas desde un punto de vista eminentemente político. Incluso ellos son protagonistas, tanto Jenofonte como Tucídides, de los hechos históricos que relatan, como ser la guerra del Peloponeso, que va a ser historiada primero por Tucídides y luego va a ser completada por Jenofonte. Bueno, llegamos hasta aquí y en la próxima clase cerramos, como ya les anunciara, lo que hace a la Grecia antigua en general con Alejandro Magno.